aplauso al Señor, al único que vive. Bendito sea su glorioso nombre. Bienvenidos mis hermanos a esta tarde de victoria, esta tarde de alabanza, una tarde en que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Quiero dar la bienvenida a mi querido hermano Roberto Bocio Cruz. Siéntase en casa. ¿Cómo lo dice el pueblo de Dios? Bienvenido mi hermano Roberto. Es un gusto que esté con nosotros. Siéntanos que somos su familia y aquí también lo amamos. Asimismo, mis hermanos, quiero dar también la bienvenida con mucho gusto a mi querido hermano Jesús Ramírez Toledo. ¿Cómo le dice el pueblo de Dios? Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Él vino para quedarse y esta es su casa. Él es hermanito de mi querido hermano Marco Antonio Ramírez y de mi hermano Juan Carlos Ramírez, y sabemos que Dios lo trajo con un propósito y ese propósito se va a cumplir. Es parte de esta familia y sabemos y creemos con todo nuestro corazón que el Señor se va a encargar de abrir las puertas que Él tenga que abrir, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios, mis hermanos. En ese mismo sentir, pueblo de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 3, versículos del 6 al 9, mientras nos ministra suavemente la alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Sabemos que leemos la palabra de Dios con el debido respeto que merece, sin caer en religiosidad. ¿Por qué lo digo? Porque hay una costumbre por ahí que dicen: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Biblia nos dice que lo hagamos así. Eso lo hace una iglesia así grandota, que no voy a decir el nombre, pero sus ministros usan sotana, porque ellos hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros leemos la palabra con el respeto de Dios, porque es palabra de Dios y es Dios hablando a su pueblo. No somos religiosos ni queremos ser de ninguna religión, solamente anhelamos llegar a ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Cristo? Él es nuestro maestro y el discípulo hace lo que hace su maestro. Así es que vámonos pareciendo más a Cristo. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer el sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios es todo. Pues Él es quien hace crecer el sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Amén. Padre Santo, gracias porque a través de esta palabra tú le hablas a tus hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios esta tarde? Amén. Estamos dentro de la congregación de los hijos de Dios, y como hijos de Dios, y es nuestro mismo papá, entre nosotros somos hermanos, y como hermanos aprendimos a amarnos, porque su palabra dice: mis hermanos, amaos los unos a los otros como yo también os he amado. Y ese es un gran mandamiento que el Señor nos pone, que necesitamos cumplir. Así es que, hermanos míos, a través de esta palabra Dios nos va a hablar. Gracias, papá. Danos un espíritu de sabiduría, danos revelación, Señor, para poder comprenderte, porque al comprenderte mejor, Padre del cielo, te vamos a amar más. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Muchas gracias, mis queridos hermanos ministros de alabanza, miembros del ministerio eterno. Pueden descender mientras nosotros compartimos lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? ¿Cuántos saben que Dios habla? Entonces vamos a abrir nuestros oídos espirituales para que sea Dios hablando a nuestro corazón. Cuando dice la palabra de Dios, yo sembré y Apolo regó, es Pablo inspirado
por el Espíritu Santo. El que siembra es aquel que disemina la buena semilla. Y la buena semilla, cuando cae en tierra fértil, es una semilla que llega a ser un árbol frondoso que da muchos frutos. Y los frutos que da ese árbol, definitivamente, mis hermanos, Dios los ve y Él sabe, porque Él es el que da el crecimiento. ¿Cuántos queremos crecer en Cristo? Por lo tanto, cuando usted siembra, está sembrando la buena semilla. En el campo se siembra la buena semilla y se espera un tiempo a que el árbol crezca. Igualmente sucede en el corazón de los hijos de Dios cuando es tierra fértil. La buena semilla es la palabra de Dios que es sembrada en tu corazón, palabra que germina si tú eres tierra fértil. Pero puede venir alguien que riegue. Esto representa aquel que cuando tú ya recibiste la palabra de Dios, viene alguien y te dice: Dios es bueno, Él es grande, Él te ama, Él conoce lo que necesitas y te lo va a dar. Está regando, está haciendo que esa buena semilla crezca y que tanto tú como aquellos a los que tú amas puedan sentirse partes de un reino que da frutos. ¿Cuántos queremos dar frutos? Por eso es que es Dios el único que hace crecer lo que nosotros hayamos sembrado. ¿Y en qué consiste el crecimiento? Cuando hablamos de crecimiento como cristianos, estamos hablando de un cambio de vida en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de tratar a nuestros hermanos. Ese cambio, mientras más maduramos en Cristo, mientras más crecemos, podemos decir que vamos a llegar un día a la madurez del cristiano nacido de nuevo. De la manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo. Estamos dentro de un reino que es el reino de los cielos. ¿Cuántos pertenecemos al reino de los cielos? Por lo tanto, si tú perteneces al reino de los cielos, tú eres princesa o eres príncipe del Dios Altísimo. ¿Cuántos lo recibimos? Y el príncipe y la princesa obedecen al rey. Y nuestro rey, Jesús de Nazaret, nuestro único Señor y Dios, que es Dios mismo manifestado como hombre, caminando sobre la faz de la tierra, tomando cuerpo de hombre para poder entenderte mejor. Nadie más que Él te puede entender, porque Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Por lo tanto, no podemos decir yo soy más o yo soy menos, porque todos delante del Señor Él nos ve con ojos de misericordia. Y dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el que se encarga de hacerte crecer espiritualmente para que puedas disfrutar lo que Él te da. Dios tiene grandes cosas para aquellos que se han atrevido a confiar en Él. Por lo tanto, los que siembran, los que riegan, son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. ¿Cómo podemos sembrar en el reino de los cielos? Nosotros decimos: es que yo quiero ser un siervo de Dios. Y el siervo es el que sirve. El siervo es el que siembra. Vendrán otros siervos que se encargarán de que la lluvia temprana caiga sobre cada corazón que anhela recibirla. ¿Cuántos corazones anhelamos recibir la lluvia temprana de parte de Dios? Esa agua que salta para vida eterna. Esa agua que sacia tu sed de amor, de esperanza, de realidades. Esa agua que llega a hacer que dentro de ti se cumplan tus más caros anhelos, porque Dios conoce lo que tú deseas. Por eso, si nosotros decimos yo siembro, yo voy a regar, dentro de nosotros somos consiervos, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Por lo tanto, vemos entonces, si en una monarquía de hombres, en un reinado de hombres, hay hombres que trabajan para el rey, hay hombres que le sirven al rey, hay hombres de carne y hueso
que dentro del reinado tienen una función especial, pero todos somos súbditos de un rey todopoderoso que tiene nuestras vidas, que tiene tu vida en sus manos. Él es el que sabe darte lo que tú necesitas. Es decir, Él pagará a cada uno según su trabajo. Pero ¿cómo trabajo en el reino? Primero, poniendo por obra su palabra. La palabra de Dios que es sembrada en tu corazón no es para que solamente te la aprendas de memoria, no. La palabra de Dios que es sembrada en tu corazón es para que tú puedas, con todo el discernimiento y la sabiduría que Dios te da, para que esta palabra, ¿cómo puedo ponerla por obra? Y palabras sencillas, por ejemplo, el Señor dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces decimos, esa palabra es para mí. ¿Cuántos sabemos que esa palabra es para nosotros? Es para ti. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a poner por obra? ¿Me la aprendo de memoria? ¿Me la escribo en un tatuaje en mi mano? ¿Me la pego en la frente con tape, con un papel? No, todo eso son manifestaciones materiales. Esa palabra va a crear vida dentro de ti cuando digas: si el Señor dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, vamos a empezar a escudriñar cómo nos ha amado Dios. Y para eso solamente échale una miradita atrás a tu vida misma, aun cuando no conocías al Señor, de cuántos problemas te salvó el Señor. Estuviste a punto de perder la vida y el Señor llegó a tiempo y mandó sus ángeles y te guardaron, y tú no los viste, ni siquiera escuchaste el aleteo de esos ángeles, pero te guardaron. Hoy estás aquí, tienes vida, tienes salud, puedes respirar el aire que Dios mismo te lo da. Y eso es crecer en el Señor, es buscar su palabra y ver cómo te es posible ponerla por obra. Y si ves cuánto te ama el Señor, puedes dimensionar la cantidad de amor que Dios quiere que le des a tu hermano, a tu amigo, a tu esposa, a tus hijos. Es fácil amar a nuestros seres queridos. Cuando tu hijo te hace una gracia, le dices: ay, cómo te quiero, muchachito. Y cuando se porta mal, aunque se haya portado mal, lo sigues amando, porque es hijo tuyo, tú lo engendraste, tú lo concebiste, mujer. Asimismo es nuestro Padre Celestial. Él te ve que vives de acuerdo a su palabra y Él se agrada y te ama. Pero Él te ve que te portas mal, aunque te hayas portado mal, Él te sigue amando, porque Él te creó. Eres hechura de sus manos. No naciste por casualidad. Y muchos podemos ir por el mundo lamentándonos y diciendo: es que yo no nací porque nadie me deseara, yo nací por un accidente. Mentiras del diablo. Si naciste es porque Dios tiene un programa para ti, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Entonces, en el momento en que tú te das cuenta cómo te amó el Señor y empiezas a amar así a tus semejantes, estás poniendo por obra su palabra y estás trabajando en el reino. Por eso mismo es que somos compañeros de trabajo, pero todos le servimos a un mismo Dios. Y ustedes, dice el Espíritu a través del apóstol Pablo, son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Plantillo de Jehová, dice la palabra, que somos sus hijos. Por lo tanto, cuando habla de construcción, la Biblia está diciendo que algo grande está haciendo Dios contigo, pero estás en construcción. Como cuando entras a una página de internet, dice en construcción. Asimismo, tú eres una página en la memoria de Dios, que estás en construcción, que aún todavía no has llegado a donde Dios te quiere llevar, pero vas en camino. Y eso se llama crecimiento espiritual. Aquel camino que cada día, como lo describe el libro de Proverbios, y que lo hemos dicho muchas veces, que el crecimiento del cristiano es como la luz de la aurora. ¿Cuántos sabemos que es una aurora? No es la hermana Lolita, pues.
Una aurora es el nacimiento del sol. Es cuando te asomas y ves que un disco de luz va saliendo. Si estás frente al mar, va saliendo del mar o del horizonte donde tú estás, y empieza a iluminar con rayos todo el universo. Esa es una aurora. Pero el sol no empieza a verter su luz con toda intensidad. Va aumentando conforme va subiendo hasta que está en el cenit. Es el día perfecto. Eso es tu vida en manos de Dios. Es algo que Dios está en construcción. Dios está trabajando en tu corazón. Dios está trabajando en tus sentimientos. Dios está trabajando en tus emociones. Dios está trabajando en tu intelecto. Y Dios está trabajando en tu voluntad. Ahora ya sabes en qué está trabajando Dios contigo. Y en cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo a través de la distancia, de los que nos están escuchando, somos un proyecto de Dios. Dile a tu vecino: eres un proyecto de Dios. Somos un proyecto de Dios. Y aquel que es un proyecto de Dios va creciendo como la luz de la aurora. Dios no te creó para que te quedes estancado, para que seas víctima de tus propias emociones. Dios no te creó para que te hagas esclavo de un vicio. Dios no te creó para que te hagas esclavo de aquello que sientes que es lo que más amas, y de repente se te esfuma de las manos y te sientes sola o te sientes solo. No, Dios te creó para que puedas ser un plantillo de Él en la viña sembrada por Él, y por eso te tiene en construcción. Amén. Vamos a ir entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Si usted no trajo Biblia, abra bien sus ojos y puede verlo en la pantalla. Si trajo Biblia, abra su Biblia. No sé qué le sea más fácil, si abrir los ojos o abrir la Biblia. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, Dios hablando a través de su Santo Espíritu, usando al apóstol Pablo para hablarle a la iglesia de Tesalónica, pero te habla a ti también. ¿Cuántos sabemos que Dios nos quiere hablar? Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar, se deben conducir y agradar a Dios. Miren qué tremendo lo que está diciendo el Señor. ¿Cuántos hemos recibido instrucciones de parte de Dios a través de su palabra? ¿Por qué pocos amenes? ¿Cuántos hemos recibido instrucciones de Dios a través de su palabra? Amén. Si hemos recibido instrucciones de parte de Dios, Él nos ha exhortado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo hemos recibido, así como esas instrucciones han llegado a su corazón, debemos nosotros caminar, debemos de conducirlos. Si la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, caminemos así en amor, pues. Si la Biblia dice que no andemos en chismes, ya callémonos la boca. Si te emociona el chisme, algunos: no, es que a mí no me gusta, a mí me divierte, dice. Pues si te divierte, ya cálmate. Es tiempo de dominar nuestras emociones, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Por eso mismo, si nosotros nos conducimos de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da, vamos a agradar a Dios, como de hecho ya andaban. O sea que todos los que estamos aquí hemos caminado ya en lo que Dios nos ha mandado. Y entonces hay una palabra clave que dice: así abunden en ello más y más. Y el abundar aquí está desde el punto de vista de ir de aumento en aumento, de crecimiento cristiano. ¿Cómo está tu crecimiento en Cristo? ¿Vas caminando? ¿Te sientes estancado? ¿Crees que necesitas de algo más? ¿O crees que ya lo sabes todo? A veces esas preguntas necesitamos hacérnoslas a nosotros. A veces el enemigo te mete en tu corazón: ¿y para qué vas a ir a la iglesia si ya lo sabes todo? Ah, pues sí, ¿verdad? Y ahí viene el enemigo y te hace pedazos. Por lo tanto, no hay nadie tan sabio que ya lo sepa todo, ni alguien tan sencillo que no tenga que aprender de alguien más. Todos, de una o de otra forma, necesitamos aumentar nuestro conocimiento en Cristo.
El conocimiento de Cristo es grande, pero el Señor quiere que abundemos en las instrucciones que Él nos da cada vez que tenemos oportunidad de escuchar su voz a través de su palabra, o cada vez que abres tu Biblia con el propósito de escudriñarla, no para hacer bibliomaquia. ¿Qué quiere decir bibliomaquia, verdad? Es aquello que empiezas a jugar suertes con tu Biblia. A ver qué me dice Dios si la abres. Y te aparece. Y entonces Faraón llamó a sus magos. Oh, no, eso no me lo quiere decir Dios. No, eso es bibliomaquia. La Biblia se escribió para cambiar tu vida. La Biblia no se escribió para hacernos cabezones. No se escribió la Biblia para aumentar nuestros conocimientos bíblicos. La Biblia se escribió, es un manual de vida. Y si se escribió, fue con el propósito que a través de sus instrucciones tú puedas vivir feliz, puedas vivir mejor. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos en el versículo 2 del capítulo 4, versículos de 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice: ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad, por medio del Señor Jesús. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 2. A ver si lo podemos ver en la pantalla. Ustedes saben qué precepto les dimos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nos ha enseñado el Señor? Y a través del Señor Jesucristo, ¿qué nos enseñó? El Señor Jesús nos enseñó fidelidad. ¿Estamos siendo fieles a Dios? El que le es fiel a Dios, le es fiel a su hermano. ¿Estamos siendo fieles a nuestra familia? Dice que el que no provee para su casa es infiel a Dios, pero el que provee para su casa es fiel. Definitivamente, todo lo que el Señor nos ha enseñado, los preceptos que hemos recibido de Él por medio de Jesucristo, esos son para ponerlos por obra, no son para aprendértelos de memoria. Y en el 3 sigue diciendo: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. O sea, santificarse quiere decir apartarse para Cristo. La palabra santificarse es volverte santo, y santo es el que vive para Cristo. ¿Cuántos queremos vivir para Cristo? Porque si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios, buscamos su justicia, todo lo que deseas te va a ser añadido. Así dice la palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que te santifiques, es decir, que te abstengas de la inmoralidad sexual. Pues más claro no puede cantar un gallo. Dios quiere hablar claramente a su pueblo esta tarde, y Él sabe por qué y sabe a quién le está hablando. No diga a nadie amén, porque cada uno sabe lo que Dios quiere enseñarle. ¿Pero por qué? Que cada uno de ustedes, dice el Señor, sepa cómo tener su propio vaso de santificación y honor. O sea, para cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, Dios tiene un programa. Entonces cada uno de nosotros debemos entender cómo vamos a tener nuestro propio vaso de santificación y de honor, no en pasión degradante como los paganos que no conocen a Dios. O sea que un vaso de santificación es aquello que te va a instar desde lo más profundo de tu ser a que hagas lo bueno, a que te apartes del mal, a que puedas conocer la gracia, la misericordia de Dios, que es lo que te va a mantener de pie, que es lo que te va a mantener sano. No hay nada mucho mejor que si hacemos la voluntad de Dios. No hay nada que te pueda hacer más bien que cuando estás dentro de la perfecta voluntad de Dios, porque entonces todo lo demás te va a ser añadido. Amén. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, dice la palabra.
más claro no podemos hablar, pero Dios sabe lo que está diciendo, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, dice. Esto es el versículo 7 de Primera de Tesalonicenses 4. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. En el 8 dice, mis hermanos: por tanto, el que rechaza esto que Dios nos habla, no rechaza a un hombre, sino rechaza a Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Lo dejo en su corazón, y es una semilla que queda ahí sembrada, que si usted es tierra fértil, usted va a ver la cosecha. De manera que, ¿cómo crecemos como hermanos? ¿De qué manera? Es la pregunta que Dios nos hace después de haber escudriñado su palabra en los anteriores 15 minutos. Ahora el Señor viene con esta pregunta a su corazón: ¿de qué manera puede usted crecer como cristiano? ¿Acaso crecer como cristiano es acumular más conocimiento bíblico o llevar a cabo más obras cristianas? No. O quizás se deba al desarrollo de sus virtudes semejantes a Cristo. Todo esto, mis hermanos, solo representa conceptos que no significan nada si no lo haces con el propósito de servirle a un Dios que todo lo puede. Sin embargo, el crecimiento cristiano, mis hermanos, según la Biblia, no es un asunto de conocimiento, no es un asunto de esfuerzo propio, sino es un asunto totalmente de crecimiento de vida, de esa vida abundante que el Señor te ofrece. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios es específico en todo. Esta vida que debe crecer es la vida divina, es la vida de Cristo dentro de ti. Y a eso es a lo que Dios quiere que tú puedas llegar. Cuando tú te volviste al Señor por primera vez, tú creíste en Cristo. ¿Cuántos creímos en Cristo? No solamente fuimos salvos por juicio de Dios, aquello que sentiste que te morías y por miedo recibiste a Cristo. No, incluso en ese momento naciste de nuevo como espíritu con Cristo en tu corazón. Ahora, aparte de tu vida humana, tienes la vida misma de Cristo dentro de ti. ¿Alguien puede decir amén? A través del nuevo nacimiento, tú llegas a tener un privilegio muy grande. Y ese privilegio grande es que tú, después de haber recibido a Cristo, tienes el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. ¿Cuántos anhelamos esto? ¿Cuántos sentimos que somos hijos de Dios? Por lo tanto, mis hermanos, al nacer de Dios, llegamos a ser sus hijos, tal como lo dice la Biblia. Y usted abra sus ojos para ver lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1 del 12 al 13. Juan capítulo 1 del 2 al 13. Pero a todos los que lo recibieron. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo? No se escuchó mucho. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo? Amén. Entonces, todos los que recibieron, les dio el derecho. Oye, iglesia de Cristo, tienes un derecho. Tienes el poder, pues, de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en su nombre? Y son hijos de Dios, no por naturaleza, ni por deseos humanos. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino naciste de Dios. Y esto viene a comprobarle a aquellos que creían que habían nacido por casualidad. Pero hoy te dice el Señor: no naciste por casualidad, naciste porque yo quise que nacieras. ¿Alguien puede decir amén? Hermanos, así como el nacimiento de un niño es solamente el comienzo de una vida y sigue creciendo en esta vida hasta llegar a la madurez, de la misma manera, ser engendrado con la vida de Cristo es solamente un comienzo. En el momento en que recibiste a Cristo, ahí empezaste una nueva vida. El Señor desea ver que tú como hijo crezcas en su vida, en la vida de Él. ¿Cuántos anhelamos esto? Crecer como Cristo no es un desarrollo de tu vida natural, no.
o de tu vida humana. Es el crecimiento de la vida de Cristo dentro de todo tu ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Definitivamente, mis hermanos, cuando has logrado un crecimiento en Cristo, algo se transforma dentro de ti y ya no piensas igual. Se dan situaciones y de acuerdo a cómo alguien siente o piensa o ha crecido, reacciona a esas situaciones. El Señor te dice que seamos bendición para nuestros hermanos, que los amemos, y reaccionamos de diferente forma y navegamos con bandera de cristianos. Cuenta la historia que una vez un hombre cayó en un pozo. Imagínense esos pozos artesanos, pozos de garrucha así profundos, y un hombre por accidente cayó ahí, cristiano él y entre cristianos. Pero como cada uno de los cristianos que estaban cerca de donde él cayó en el pozo tenían diferente nivel de crecimiento, cada quien le habló de acuerdo al crecimiento que había tenido. Y miren cómo los seres humanos, aunque nos llamemos cristianos, muchas veces nos falta lo más importante que Dios quiere que haya dentro de nosotros, y es el amor que Él sembró dentro de ti. Cayó este hombre y un cristiano optimista se asomó a ver, y ¿saben qué le dijo? No estás tan mal, tú puedes salir de ahí. Fíjese, ¿qué haría usted si hubiera alguien metido en un pozo? Piénsalo. Viene alguien de esos que son pesimistas, de esos que todo es malo, y ¿saben qué le dijo? ¡Qué horror! Nunca vas a salir de ahí. Y era cristiano. Vaya usted pensando cuál sería su actitud si ve a alguien que se cayó en un pozo. Viene una persona de esos que se sienten muy científicos, muy objetivos, y saben que lo vio caer, lo vio dentro del pozo y le grita: es lógico que alguien se caiga adentro. ¿Le ayudó con esto? No le ayudó. Pasó una persona de esos que son autocompasivos, que se aman mucho a sí mismos, y le dijo: no, eso no es nada si usted viera el pozo que yo tengo. Pero viene alguien de esos legalistas, porque nunca falta un legalista, ¿verdad? Y le dijo: probablemente tú mereces estar en ese pozo. Miren qué consejito. Lo mismo le pasó a Job. Job, siendo un varón de acuerdo al pensamiento de Dios, sus meros amigotes le dijeron: pecado grande has cometido que Dios te tiene así. Así el legalista, en lugar de ayudarlo, le dijo: no, probablemente mereces estar dentro de ese pozo. Pasó un fariseo, usted sabe los fariseos, le dijo: solo gente mala cae en los pozos, de esos que andan buscando maldad en todos. Vaya usted viendo las diferentes actitudes y usted identifíquese como cristiano, cómo le gustaría a usted actuar. Pasa alguien que se llama, que tiene mucho carisma, ¿verdad? Que tiene mucho amor, y dijo: oh, solo confiesa que no estás en el pozo y te vas a sentir libre. ¿Será lógico? Viene alguien de esos que se sienten que todo es posible por ellos mismos. Le digo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir de ahí, hermano? Más negociante, ¿verdad? Pero viene un psiquiatra cristiano también, y el psiquiatra le dice: vamos a platicar acerca del pozo donde estás. ¿Me estaría ayudando con eso? Miren qué tremendo. Vaya usted pensando cuál sería la mejor palabra para decirle a aquel que estaba metido dentro de un pozo. Pero viene un psicólogo. ¿Sabe qué le dijo el psicólogo cristiano? A lo mejor es culpa de tus padres que estés ahí metido, buscando ancestros, poniéndole nombre al problema, ¿verdad? Viene alguien de esos que son moralistas, esos que andan siempre todo dándole el punto de vista del carisma del pecado, buscando cuál es lo. De eso hay mucha gente que anda poniendo defectos. Dice: ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer así? Dice que al árbol caído lo quieren hacer leña. Mire qué tremendo. Pero llega un matemático, también cristiano, dice: quiero calcular cómo caíste dentro del pozo. Todas estas opiniones son de cristianos con diferente manera de pensar. ¿Cuál es su manera de pensar? Si su hermano se cayera en el pozo, hermano mío. Pero viene un cristiano periodista, oiga esto, qué tremendo, hermano.
Le dice: quiero una entrevista exclusiva de cómo fue que caíste en el pozo. Todas estas palabras que le dio esta gente cristiana con diferente manera de pensar, ¿le ayudarían al que cayó en el pozo? No. Viene alguien cristiano científico y le dijo: el pozo solo está en tu mente. Ya que le estaba metido en el pozo, pasa a un terapeuta de esos que siempre están dando terapia y le dice: cree en ti mismo y vas a poder salir del pozo. ¿Cree usted que eso es real? Pero definitivamente, mis hermanos, viene el Señor y pasa junto al pozo y le dice: vamos a pedir que nos pongan el Salmo 42. Salmo 42. Abra su Biblia o abra sus ojos y mire lo que Dios le dice a este hombre. Y te lo puede decir a ti si has sentido que alguna vez caíste en algún foso. Me sacó del hoyo de la destrucción. El pozo es un hoyo de lodo cenagoso. Asentó mi pie sobre una roca y afirmó mis pasos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esto? ¿Será que Dios te está hablando hoy? ¿Será que podemos entender que todo lo que podamos pensar nosotros, si no lo hacemos de acuerdo al amor de Dios, no vamos a ayudarle a nuestro hermano? No vamos a demostrar ese crecimiento que Dios quiere que haya dentro de ti. Y para que podamos crecer nosotros en el Señor espiritualmente, para que podamos llegar a pensar como Cristo pensaría, que podamos decirle al que está en el pozo y él pueda decir: me sacó del hoyo de la destrucción. Su vida estaba siendo destruida en el pozo, pero viene el Señor y lo sacó. Tal vez había lodo en ese pozo, pero le puso sus pies sobre una roca, y la roca simboliza a Cristo, y afirmó sus pasos. Eso es lo que hace el Señor contigo cuando estás metido en problemas. Pero definitivamente, mis hermanos, la manera en que la Biblia nos muestra el crecimiento de un cristiano no es quién es el que más habla, quién es el que más sabe en dónde está cada versículo. No es el que se ha leído 50 veces la Biblia. No. Definitivamente es aquel que ha conocido la misericordia de Dios y hace misericordia con su hermano. Todos estos, lo que le dijeron al que estaba en el pozo, ninguno hizo misericordia. Así como pasaron aquellos del largo del que estaba tirado en la parábola del buen samaritano. De esa misma manera, nosotros mismos, diciendo que somos cristianos, se nos olvida practicar el amor de Cristo. Pero para practicar el amor de Cristo necesitamos vivir su palabra, necesitamos ejercitar, usar pues sus ojos, sus oídos espirituales. Hay un principio científico que órgano que no se usa se atrofia. Existe un pez en ventos abismales, se llama los lugares más profundos del océano. Existe un pez blanco que enfrente tiene dos puntitos negros. Y los científicos, los zoólogos, tomaron un pez de esos una vez que lo sacaron los buzos de ese lugar oscuro del mar y le vieron esos puntos. Dijeron: de plano son los ojos. Examinaron y esos ojos no les servían para ver, solo eran dos puntos enfrente. ¿Qué pasó? ¿Nació ciego? Lo que sucede es que ese pez posiblemente antes vivía en la superficie del océano donde había luz. Eso te puede pasar a ti. Estás viviendo en la superficie del océano donde la luz de Cristo te alumbra. Pero un día ese pez decidió, por comodidad, irse a vivir a los lugares más profundos del mar donde no llega la luz, en lo oscuro. Entonces, ¿para qué le servían los ojos? Ya no le funcionaron. Eso sucede con nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Estamos en la luz de Cristo, te están sirviendo para ver mejor las situaciones de las cuales Dios te guarda. Pero decides un día irte al fondo, ir a buscar al lodo cenagoso,
a donde nadie te mandó, sino tú lo fuiste a buscar. Y ahí, como no vas a ver la luz de Cristo, tus ojos espirituales no te van a servir, se te van a atrofiar. Y por eso andan muchos ciegos espirituales, viendo la misericordia de Dios y no se arrodillan, viendo que Dios tiene planes y propósitos en la vida de cada uno de sus hijos y hacen lo que les da la gana. Colosenses 2:19 dice, Colosenses 2:19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. O sea, necesitamos que nuestra cabeza sea Cristo, y entonces tu crecimiento va a ser grande y tu vida será como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Hay una versión de la Biblia que se llama Recobro. Esta Biblia tiene uno de los comentarios que pone en lo que habla del crecimiento, y dice así: el crecimiento es algo de vida, la cual es Dios mismo, por ser el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos sabemos que somos el cuerpo místico de Cristo? La iglesia no debe ser privada de Cristo, quien es Dios mismo hecho hombre, como fuente de vida. ¿Cuántos podemos decir amén? Cuando tú te pegas a Cristo, cuando tú quieres hacer la voluntad de Él y escudriñas y buscas de su palabra y vives su palabra, tú como iglesia vas a crecer espiritualmente, y entonces tu postrer estado será mejor que el primero. Por eso la palabra de Dios dice que la gloria postrera de tu casa será siempre mejor que la primera. ¿Cuántos entendemos esto? Amén. Por lo tanto, hay una promesa para ti, hermana mía que me escuchas, hermano mío que me estás escuchando y que estás aquí. Y esa promesa es que si te tomas de la mano de Cristo, si pones por obra su palabra, si haces su voluntad, si te apartas de lo que no le agrada a Él, en tu casa nunca faltarán tres cosas: el trigo, y tenga cuidado con la palabra que voy a decir, el trigo, el vino y el aceite. Estoy hablando en sentido espiritual, no por eso va a comprar usted botellas de vino para que no falten en su casa. No faltarán estas tres cosas en tu casa, iglesia, si tu crecimiento va con Cristo: el trigo, el vino y el aceite. El trigo significa el pan, y Jesús es el pan que descendió del cielo. Él es el maná, es nuestro maná. En el desierto Dios le mandó maná a su pueblo para que se alimentara, y ese maná no era pan, era una sustancia alimenticia que contenía las defensas necesarias, las proteínas necesarias, las vitaminas necesarias para que aquel pueblo no se enfermara en el desierto y pudiera pasar a través de las inclemencias del alto calor y del frío intenso que se experimenta en el desierto. Por eso el Padre les proveyó el maná del cielo. Jesús es nuestro maná del cielo, es el pan que descendió del cielo y nunca faltará en tu casa. Lo otro, el vino. El vino representa la sangre de Cristo que te cubre y que te guarda. Pero el vino también es figura del gozo del Señor, que será la fortaleza de tu vida. Está hablando de vino espiritual solamente. Cualquier otro parecido no tiene nada que ver. ¿Nadie dijo amén? Amén. Y entonces el aceite, la tercera cosa que no faltará en tu casa cuando hay un crecimiento espiritual en ti, es el aceite. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Nunca va a faltar en tu casa la guianza del Espíritu, y el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Pero para eso tenemos la necesidad de recibir la nutrición espiritual para poder crecer en la vida cristiana, mis hermanos. Cualquier tipo de vida necesita ser nutrida para poder crecer. Si usted ve un bebito, nació el bebito, pero si lo deja sin nutrirlo, no va a crecer.
Igualmente nosotros nacimos en Cristo, pero si no nos nutrimos de su palabra, de su misericordia, si no la vivimos, hermano, definitivamente no vamos a crecer. Los niños crecen no porque sean enseñados a crecer, sino porque comen. No hay ninguna mamá, ningún papá dice, le voy a enseñar a mi hijo cómo va a crecer. No, lo va a alimentar. Niño que come crece. Una madre alimenta a su hijo y siempre lo va a alimentar de comida nutritiva. Cuando el niño la come, automáticamente se convierte en un muchachón. En vez de que nosotros esperemos que nos enseñen a crecer espiritualmente, comamos el pan de vida, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de crecimiento en la vida como cristianos, mis hermanos, el apóstol Pedro lo relaciona con la nutrición espiritual, y el crecimiento espiritual lo explica en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. O sea que la leche es figura de la palabra de Dios, es la doctrina básica, pues. Es lo que nos va, la leche espiritual es lo que nos va a enseñar en qué consiste la oración, qué es la consagración, qué representa el bautismo en agua, cómo podemos buscar de la presencia del Señor, qué le agrada a Dios que hagamos. Eso es leche espiritual, es doctrina básica. Porque cuando ya eres cristiano maduro, viene la vianda sólida. Entonces sí, ya viene la palabra sólida, la que te va a hacer que crezcas más y te parezcas más a Cristo. Por lo tanto, observemos que Pedro no dijo deseen la doctrina de palabra, no dijo eso Pedro, o deseen el conocimiento de la palabra. No, por el contrario, Pedro nos exhortó a desear la leche de la palabra, pues la leche nutre, la leche te hace crecer, la leche espiritual. Sin duda, mis hermanos, para todo esto va a ser necesario que estudiemos la palabra, que busquemos cuál es la voluntad de Dios a través de su bendita palabra, porque siempre va a ser agradable y va a ser perfecta. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Algunos han comparado la iglesia porque no crecemos, porque nos acomodamos, con un zoológico. Fíjese, hermano, nosotros no somos un zoológico, pero han llegado algunos teólogos a encontrar similitudes en cuanto a los fieles que asisten a una iglesia. Dice que algunos son como lobos vestidos con piel de oveja, pero esparciendo falsas doctrinas. Otros son como camaleones, dice, cristianos, cambiando de colores de acuerdo a como los vean. Es que yo soy de tal religión, yo también. Es que yo asisto a tal iglesia, yo también fui ahí. No, eso es camaleón. De ponerse, el camaleón tiene una facultad que se llama mimetismo, imita el medio ambiente donde están. Y los cristianos sabemos en quién hemos creído y a él seguimos. Dice que algunos cristianos somos como insectos, buscamos las tinieblas porque nuestras obras pueden ser malas. Algunos como gavilanes. Imagínense un cristiano gavilán, solo aparecen en la iglesia si algún amigo muere. Van al velorio porque va a haber comida en el velorio, va a contar chistes. Pero lo peor es que dice que algunos parecemos como puercos, codiciosos en busca de lo propio. ¿Por qué cree que a los puercos le ponen un anillo en la nariz? Porque solo anda buscando qué come y no ve para ningún lado. Si otro puerco se atraviesa, lo quita. Qué triste, ¿verdad? Que pueda haber eso también en la iglesia, buscando solo lo suyo propio. Algunos otros como gallos, hermanos, siempre cantando acerca de algo. Fulano de tal parece esto, me dijeron que fulano de tal. No, hermano, te llamaron a amar a tu hermano, no andarlo difamando. Algunos como cebras, siempre corneando a los demás. Tremendas cosas. Y no les sigo diciendo, algunos como leones, siempre rugiendo acerca de algo. Algunos como hormigas, siempre trabajando para el Señor. Algunos como canarios, cantándole al Señor. También hay similitudes que nos acercan a lo que Dios quiere de nosotros. Algunos son como águilas,
vuelan por encima de las nubes, de las tormentas y de las circunstancias. Ese es el cristiano que ha alcanzado la madurez espiritual. Y solo ya con esto vamos terminando. Las águilas, hermano, es un ave que nos enseña muchas cosas, pero cuando están volando y ven una tormenta, no crea que les da miedo, vuelan más alto para volar arriba de las tormentas. Hermana mía, hermano mío que estás aquí, ¿qué tamaño son tus tormentas? El Dios en el que has creído es más grande que todas tus tormentas. Levanta vuelo, vuela en los cielos, arriba de donde están las tormentas, y desde ahí vendrá tu socorro. Pero para todo esto es necesario, mis hermanos, que tengamos hambre y sed de palabra, que nos parezcamos a las ovejas. La oveja siempre sigue al buen pastor a donde sea que él lo llegue. ¿Y quién es nuestro buen pastor? Jesucristo el justo. Si deseamos crecer, mis hermanos, es necesario que tengamos hambre y sed de la leche espiritual. De la misma manera que un niño recién nacido pide leche, nosotros pidamos leche espiritual. El crecimiento, hermanos, ocurre solamente cuando usted le añade un elemento de nutrición y lo va a fortalecer la voluntad de Dios que usted pone por obra. Cuando usted come comida, la comida lo nutre, lo fortalece en su cuerpo. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, va a llegar a ser un cristiano sólido. Tenemos que tomar la palabra de Dios como un nutrimento espiritual. Hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. Hoy es tiempo en que el Señor quiere que podamos salir bendecidos, fortalecidos, creyendo que Él es el que nos habla, que Él habla a tu corazón, y que tus ojos no se van a convertir solamente en dos puntitos negros, sino te van a servir, porque los vas a ejercitar para ver lo sobrenatural que Dios quiere hacer en tu vida. Esta tarde, iglesia, el Señor no te trajo por casualidad. El Señor te trajo porque te ama y sabe lo que tú necesitas. Es necesario que lleguemos a ser cristianos como castores, siempre dispuestos a servirle al Señor, siempre dispuestos a amar a nuestros semejantes, siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esta tarde, mis hermanos, vamos a elevar una oración al Señor. Mientras nos ministra la alabanza, nos ponemos de pie, y los que quieran pasar al altar, el altar está abierto. Déjame que empecemos a orar por ti. Todos necesitamos una oración de parte de Dios. Que todos podamos decir: Señor, tu palabra dice que escuchemos atentamente lo que tú nos dices, lo que tú nos enseñas. Oh Señor, danos oídos que estén alertas para escuchar tu voz. Señor del cielo, dale a tu pueblo un corazón sensible a tu palabra, y que tu pueblo pueda ser obediente a lo que tú mandas, Señor. Que tu pueblo pueda obedecer no solo lo que ellos quieren escuchar, sino que quieran accionar como tú nos mandas en tu bendita palabra. Señor del cielo, tú dices que no perdamos de vista tus palabras, que la guardemos en lo profundo de nuestro corazón. Señor, crea este pueblo como tú lo planeaste. Dales un corazón nuevo, Señor. Dale un corazón de carne a este pueblo tuyo. Saca todo pensamiento negativo de lo más profundo de su ser. Saca todo aquello que no esté de acuerdo a tu palabra, Padre Santo, y llena sus corazones de tu bendita palabra, para que esos pensamientos nuevos, Señor, que tú nos das, le den a tu pueblo vida, salud, prosperidad espiritual en todas las áreas de su vida. Oh Señor del cielo,
Haz un vallado de tu poder sobre los pensamientos de tus hijos. Y todo pensamiento que no sea tuyo, Señor, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que con nuestros labios hablaremos solo palabras justas. Oye bien, iglesia, esta noche declaramos que con nuestros labios hablaremos solamente palabras justas, solamente palabras honorables de parte de Dios. Hablaremos solamente palabras puras, rectas. Hablaremos solo lo que tenga relación con la santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Oh Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, tú que conoces el corazón de tus hijos, tú que sabes lo que ellos necesitan, y tú que tienes cuidado, Señor, de sus vidas, dales un nuevo corazón, Señor. Un corazón de carne, capaz de sentir, capaz de crecer. Señor, este pueblo tuyo te ama y han estado anhelando el conocerte, Señor. Preséntate a sus vidas, Señor, y muéstrales que tú los escogiste, que hasta hoy tú los has guardado. Oh hermana mía, hermano mío que estás aquí, recibe el perfecto amor de Dios para tu vida. Y ese perfecto amor que Dios te ofrece hoy te va a quitar todo temor y te va a llevar a toda verdad. Recibe, pueblo de Dios, la fortaleza de Dios para tu vida. Tal vez viniste hoy para ver si algo nuevo sucedía en tu vida, y el Señor te dice: no viniste por casualidad, viniste porque yo te amo, porque eres mi hijo, dice el Señor, y te traje porque yo sé lo que necesitas. Y yo te he visto derramar lágrimas en privado, dice el Señor, pero esas lágrimas han llegado hasta mis pies. Yo sé lo que necesitas, dice el Señor. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? ¿Has creído que nadie te amaba? Pero tienes un Dios que te ama y te ha amado con amor eterno. Dice el Señor: no te desanimes, porque tengo un programa para ti en tu vida. No importa tu edad, no importa lo que hayas vivido antes, lo importante es que estás aquí, dice el Señor. Esta tarde, iglesia de Cristo, el Señor está aquí para fortalecerte, para consolarte, para darte el crecimiento que Él ha querido que suceda en ti, porque no naciste para quedarte en el valle, naciste para subir a las alturas. Como no naciste por casualidad, yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de calamidad, con el fin de darte una nueva esperanza. Hay una nueva esperanza para tu vida. No está todo perdido. Aunque sientas que se te fue de las manos lo que más amabas, el Señor te dice hoy: yo estoy vivo y vivo para siempre, y estoy contigo y no he cambiado, dice el Señor, porque yo soy tu Dios fuerte. Yo te mando, dice el Señor, que te esfuerces, que seas valiente, pero yo te voy a sustentar, dice el Señor, con mi mano derecha, la que nunca ha fallado. Es cierto que tus batallas son duras. Es cierto que cuando creías que todo estaba bien, te apareció algo inesperado, pero hoy yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te guardaré y te llevaré por sendas que nunca te habías imaginado. Oh, en el nombre de Jesús, esta es tu tarde, este es tu día.
Hay alguien más que Dios quiere bendecir en el altar. El Espíritu me pone que aquí hay alguien más que ha venido con una necesidad en su corazón. Y no podemos continuar la administración si ese alguien no pasa, porque Dios conoce cada corazón. Oh, en el nombre de Jesús. Es tu día, es tu tiempo, es tu propósito. Oh, gracias, Padre, por este pueblo tuyo.